Corporación Universitaria Americana. Proyecto Integrador 2. Parcial final. Presentación del proyecto sobre el calentamiento global, cambio climático y el efecto invernadero. Presentado al docente Andrés Porto por Jorge Isaac Quiroz Pacheco. Introducción. El cambio climático es un fenómeno que incluye aquellas alteraciones de los parámetros climáticos, temperaturas, precipitaciones, fenómenos climatológicos diversos, etc. Normalmente este tipo de cambios se producen a lo largo de varios siglos, permitiendo a las especies animales y vegetales adaptarse gradualmente a las nuevas condiciones climatológicas. Sin embargo, cuando el clima cambia de forma rápida, los ecosistemas pierden la oportunidad de adaptarse, con la consecuencia de reproducir migraciones de los seres vivos e incluso producirse la muerte de aquellos por alguna razón. No pueden migrar directamente al invernadero. La era industrial ha supuesto a lo largo de los últimos 200 años un gran impacto cultural, económico y climático a nivel mundial. Junto con la paulatina industrialización, se ha impuesto una cultura que genera cada vez más productos desechables y que prioriza el consumo barato frente al consumo responsable. Todo ello genera una gran emisión de gases que se concentran en la atmósfera, agravando el efecto invernadero, contribuyendo a la subida de temperaturas y al calentamiento global de la Tierra de forma muy acelerada, y de manera diciente se explica la normatividad para la conservación de recursos naturales y el medio ambiente. Formulación del problema. El planeta viene enfrentando día a día uno de los fenómenos más preocupantes en los últimos tiempos, para lo que tiene que ver con la materia ambiental sobre el calentamiento global, que consiste en un incremento de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos. El calentamiento global es un fenómeno complejo y sus impactos a gran escala son difíciles de predecir con certeza. Sin embargo, cada año los científicos tienen más información sobre la forma en la que el calentamiento global está afectando al planeta, y muchos de ellos concuerdan en que es probable que algunas consecuencias ocurran si continúan las tendencias actuales. Se requiere entonces de concientizar a las personas del daño que le estamos haciendo al planeta y se empieza a tomar acciones al respecto. Las consecuencias hasta el día de hoy se han presentado, han sido causas de los hábitos y costumbres del ser humano, que mediante los avances tecnológicos son los causales de dicho comportamiento. Por esta razón, se pretende informar de manera efectiva, dándole un segmento televisivo para presentar y comunicar y crear la concientización social y empresarial. Objetivos: saber qué es el efecto invernadero y entender su influencia en el mantenimiento de la temperatura de la Tierra. Conocer los gases que causan el efecto invernadero y comprender los efectos de su aumento. Asociar las actividades humanas a los diversos tipos de emociones y contaminación capaces de provocar alteraciones climáticas. Entender las consecuencias del calentamiento global y concretamente el impacto del aumento de las temperaturas en las regiones polares. Normatividad constitucional para la conservación del medio ambiente. Asimilar, empezando por nosotros primero, que se puede hacer individualmente para garantizar un desarrollo sostenible. Revisión de la literatura. El presente documento revisa la literatura para proporcionar antecedentes para el proyecto de investigación, el poder y la política con los esfuerzos de adaptación al cambio climático. El efecto invernadero es un proceso natural que regula la temperatura de la Tierra para hacer posible la vida. Mediante el efecto invernadero, la atmósfera que rodea la Tierra permite que una parte de la energía solar se acumule en una superficie del planeta para calentarlo y mantener una temperatura aproximada de 15 grados centígrados. Según FONAN, el calentamiento global de la atmósfera es uno de los problemas ambientales de mayor impacto a nivel mundial. La evidencia científica demuestra que en los últimos 200 años se ha incrementado la temperatura promedio mundial como consecuencia del incremento de las concentraciones atmosféricas de los principales gases antropogénicos del efecto invernadero, como el dióxido de carbono CO2, el metano CH4, el dióxido nitroso N2O y el ozono O3.
troposférico, los cuales alcanzaron los niveles más altos jamás registrados en el decenio de 1990. La Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en su artículo 1, define el cambio climático como cambio de clima, atribuido directamente o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. La Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatológico diferencia pues entre el cambio climático atribuye a las actividades humanas que alteran la composición atmosférica y la variabilidad climática atribuye a las causas naturales. Metodología. Diseño de la investigación. El método científico constituye un mecanismo para acercar a los investigadores a la realidad mediante las técnicas y procedimientos. Se pueden crear criterios y evaluaciones como los dichos por Bunge en 1959. Las ciencias difieren solo en las tácticas que se usan para la resolución de sus problemas particulares, pero todas comparten el método científico. Modalidad de la investigación. Los autores encontraron que el estudio en el campo es la manera más factible de la determinación de un plan, ya que ayuda a tomar las decisiones correctas mediante los resultados obtenidos, que son válidos a realizar la propuesta para resolver dicho problema. Tipo de investigación. El estudio en campo real a realizarse se le hace de forma exploratoria y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y encuentra los componentes generales del estudio y descriptivos porque registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. Define la investigación de campo como el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos y predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos de forma directa de la realidad. En este sentido, se trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios. Resultados esperados. La posición de los científicos y economistas señala que las investigaciones sobre la posibilidad del calentamiento global y el cambio climático no proporcionan la certeza que desean quienes toman decisiones, porque el clima a nivel global es muy amplio. Esta posición anima a adoptar una estrategia de prevención. Se considera que el camino más seguro es adoptar acciones preventivas e informales antes de que haya un conocimiento científico seguro que justifique tomar medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Algunos analistas sugieren aumentar el empleo de energía solar, el gas natural, retirar las subvenciones oficiales de los combustibles fósiles. Además, reducir la deforestación desarrollando un programa de reforestación mundial, mejora de la eficiencia energética, cambiar a energías renovables, emplear agricultura sostenible, plantar y cuidar los árboles y la limpieza de las chimeneas y de los escapes de los vehículos. Consejos para reducir los efectos del cambio climático. Después de cargar tu teléfono, desconecta el cargador, así ahorras energía. Para distancias cortas, camina o utiliza una bicicleta. En definitiva, usa un transporte sostenible que no contamine. Reduce el consumo de carnes. Compra una botella termo para tu consumo de agua. No utilices pajitas de plástico, ya que tardan en descomponerse hasta 500 años. Para tus compras utiliza bolsa de tela. Ocupan poco y son muy resistentes. Una bolsa de tela puede reemplazar a más de 100 bolsas de plástico. Haz un uso responsable de la calefacción y mantén el termostato lo más bajo posible. Planta un árbol, produce oxígeno, purifica el aire, capta agua para los acuíferos y reduce la temperatura del suelo. Gracias.